Hola chicos y chicas, otra vez bienvenidos a un nuevo tutorial. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos en Blender. Nosotros ya sabemos cómo instalar y cómo descargar, ¿verdad? El Blender. Blender sabemos de que es uno de los motores gráficos en 3D, uno de los mejorcitos en la parte de lo que es gratuito. Bueno, sin darles un poco más de teoría, comencemos. Ustedes ya abran Blender, les va a aparecer algo así. Perfecto. Bueno, yo para que no se pierdan en este curso he agregado un nuevo add-on que se llama Screencase, donde ustedes en este lugar de la pantallita van a poder seguir las operaciones que hago con el mouse o el teclado para que no se pierdan más o menos qué cosa hago, ¿verdad? Por ejemplo, he apretado la tecla T para que aparezca esa barra. Bueno, la voy a eliminar. Ya, ¿qué es lo primero que llegamos a ver cuando estamos en Blender? Bueno, como ustedes pueden ver, estamos en una vista 3D. Todo esto es una vista 3D. ¿Qué nos muestra en una vista 3D? Bueno, lo primero que tendríamos que llegar a dominar cuando estamos en Blender llegarían a ser las vistas. ¿Por qué las vistas? Antes de entrar un poquito y fundamentar lo que llegaría a ser las vistas, para que se den cuenta qué es lo que tenemos aquí en esta vista 3D. Bueno, muy fácil, podemos llegar a ver que tenemos un plano cartesiano donde tenemos un eje X, un eje Y y un eje Z, ¿verdad? Un eje X, un eje Y y un eje Z, ¿verdad? Bueno, lo primero que debería llegar a enseñarles, ustedes que están empezando en Blender, es para empezar a moverse en este mundo en 3D. Bueno, lo que yo hago es apretar el scroll, como pueden ver en este lado, el scroll, y puedo moverme por todo este mundo en 3D, alrededor del objeto que yo he seleccionado. El objeto que yo he seleccionado llegaría a ser este cubo. Perfecto. Yo en esta vista 3D cuento con 3 objetos que se pueden representar en esta lista. Por ejemplo, una cámara, el cubo y una lámpara. Yo también puedo seleccionar este cubo, la lámpara o la cámara pulsando clic derecho en cualquiera de los objetos, ¿verdad? Ya. Y otra de las operaciones más básicas sería hacer el zoom. El zoom se lo hace con el scroll moviendo de abajo hacia arriba, queriendo acercarme o alejarme, ¿verdad? Bueno, sigamos. Eso sería lo más esencial que tienen que saber. Bueno, ahora pasamos. Ya les expliqué lo del plano cartesiano. Ahora nos vamos a ir a la parte de las vistas. Lo más esencial. Cuando uno está trabajando, no siempre es bueno, ¿cómo se puede llegar a decir? Trabajar solamente en base a una vista. O trabajar en esta pantallita e ir moviendo. Tal vez necesito ver la otra cara de este lado al mismo tiempo, ¿verdad? Ya, para entender eso, vamos a empezar a manejar las vistas. En este lado, en la parte superior derecha, vamos a llegar a ver que tenemos aquí unas rayitas, ¿verdad? Esas rayitas yo las voy a mover y las voy a arrastrar manteniendo el clic izquierdo hacia la izquierda y voy a sacar otra cámara, ¿ya? Y yo puedo seguir con eso, si ustedes se dan cuenta. Puedo decirle de qué a esto y me lo arrastro hacia abajo. Perfecto, aquí voy a modelar lo que llegaría a ser mi objeto principal, ¿ya?
Ahora vayámonos a las vistas. Aquí tenemos una sección donde nos dice vista. La vamos a pulsar y nos dice: para tener una vista izquierda, control 3. Para tener una vista derecha, 3. Para una trasera, control 1. Aquí ya les da los comandos, ¿verdad? Una superior. ¿Qué quiere decir superior? Que la vemos desde arriba, ¿verdad? Ustedes para esto yo les recomiendo, bueno, no se van a venir siempre a vista y van a terminar de seleccionar, ¿verdad? Lo que yo les recomendaría es de que pulsen el comando que le corresponde y eso memorícense. Por ejemplo, vista superior, la tecla número 7. Número 7. Perfecto. En este lado le vamos a pulsar una vista, por ejemplo, no sé, una vista frontal con la tecla 1 y una vista posterior a la frontal que sería control 1. ¿Vieron? Ya tengo varias vistas. Yo si esto le modifico, vean, aquí nos da el efecto de la perspectiva, de una vista perspectiva y una vista ortogonal. Pero ¿qué es esa vista perspectiva y ortogonal? Vean que cuando yo lo acerco o lo alejo, ¿qué está pasando? Cambia el tamaño y el volumen, ¿verdad? Del cuerpo. Bueno, sigamos viendo. Para eliminar las cámaras que ustedes han llegado a colocar, vuelven nomás como lo han hecho, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Perfecto, ahorita estamos en una superior perspectiva. Para seguir con esto de las vistas, hay un fundamento que ustedes tienen que llegar a conocer. ¿Por qué perspectiva? Perspectiva porque mientras yo muevo el objeto en relación a una distancia, el objeto cambia el volumen de su cuerpo. Cuando está más cerca es más grande, cuando está más lejos es más pequeño. Nosotros podemos ver en un entorno real una vista perspectiva. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera que no exista esa perspectiva? Tengo que entrar a un modo ortogonal y para eso se utiliza la tecla 5. ¿Qué pasa en la tecla 5? Pulsando la tecla 5 con la vista ortogonal. En relación a la distancia no me cambia el volumen del cuerpo. Y para mí esto es fundamental. Fundamental. Porque a veces cuando modelo un objeto y quiero tener toda la relación de, no sé, por ejemplo, está mi objeto un poco más lejos y yo quiero seguirlo viendo del mismo tamaño, por lo menos para el momento de la edición. Entonces me sirve esta vista. Voy a volver a una vista perspectiva, que es una vista real. Bueno, ya conociendo un poco y acerca de las vistas, vamos a seguir con la transformación y edición de los objetos en una modalidad básica, se podría decir. ¿Por qué básica? Vamos a aprender solamente lo básico en este video tutorial. Esto es para los principiantes, con los que están iniciando con Blender. Ya, aunque bueno, siempre hay algunas cositas nuevas que se aprende o que se da para los que están viendo y ya conocen. Bueno, a ver, seguimos. Para cuando ustedes abren Blender, ¿qué les aparece? Les aparece el cubo, ¿verdad? ¿Qué acabo de hacer yo? Lo acabo de eliminar, para eso he pulsado la tecla suprimir, o también pueden utilizar la tecla X y aceptar. Bueno, ¿cómo agrego una primitiva? ¿Se acuerdan de la barra de herramientas que lo eliminé? La vuelvo a traer con la tecla T. ¿Ya? Y aquí, en esta barra de herramientas, tengo
una opción donde dice agregar primitivas, donde yo aquí puedo agregar ese mismo cubo, un círculo, una esfera, un montón de primitivas. Yo tengo un poco más de primitivas porque tengo instalado unos addons. Bueno, perfecto. Lo voy a eliminar, eso. O también puedo hacer algo. Pulsando la tecla Shift más A, me aparece ese mismo menú y yo puedo agregar otra vez ese cubo. Centrémonos por ahora en este cubo, donde vamos a aprender a hacer todas las cosas básicas de una edición de un objeto. Perdón, continuando. Vamos a colocar... ya hemos colocado el cubo, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a la modo... Vamos a ver la edición y la transformación de este objeto en algo muy básico. ¿Ya? Para esto, nosotros tenemos que llegar a conocer algo primero, que llegaría a ser el diezmo. ¿Qué es el diezmo? El diezmo son estas flechitas que ustedes pueden ver, esta flechita azul, la verde y la roja. Ahorita tenemos un diezmo y este diezmo podemos encontrarlo aquí también en esta barra, ¿ya? Tenemos un diezmo de movimiento, ahorita está seleccionado ese diezmo de movimiento. El eje X es el eje rojo, el eje Y es el eje verde y el eje azul es el eje Z. El eje X puedo moverlo tocando el diezmo con clic izquierdo. El eje Y tocando el diezmo verde y el eje Z tocando el diezmo azul. Perfecto. Ya. Ahora, a ver, también tenemos un diezmo de rotación. El diezmo de rotación ahora ha cambiado, ¿verdad? Pero sigue en base a los mismos ejes. Ustedes tienen que acordarse, el eje X es el rojo, el eje verde es el Y y el azul es el Z. Yo a este cubo quiero darle un giro en el eje X. En el eje X. Va a girar en base al eje X. El verde en base al eje Y. Si pulso, perdón. Tengo que hacerlo más grande el diezmo. Bueno, pero a ver, sigamos. El eje, si quiero girar este torno en el eje Z, lo giro en el eje Z. No sé por qué no quiere seleccionarme en el eje verde, en el eje Y. Bueno, muy raro, a ustedes les tiene que funcionar, chicos. Pero sí, yo no estoy muy acostumbrado a utilizar los diezmos. Yo en base al diezmo del movimiento, lo que hago es esto. Pulso la tecla R de rotación más el eje en el que me voy a basar. En el eje, por ejemplo, en el Y en el que no estaba pudiendo, R más Y me va a girar en base a ese eje. R más X me va a girar en base a este eje X. Y R más Z en base al eje Z. ¿Verdad? Bueno, volvemos. Por eso tal vez no estoy muy acostumbrado a utilizar en esta parte de los diezmos, pero no está de más enseñarles. Ya hemos visto también el diezmo y la opción de rotar. Ahora vamos a ver y vamos a ir al diezmo de escalar. ¿A qué se refiere con escalar? Agrandar o disminuir el volumen del objeto, nada más. Por ejemplo, si yo pulso en el eje, nos vamos a ir a una vista superior para entender. Pulso en el diezmo del eje X, me va a agrandar acerca al objeto en el eje X.
Si yo pulso el diezmo en el eje Y, me va a agrandar en el eje Y. En el eje Y, en el eje X. Y también puedo agrandarlo en el eje Z. Directamente con el diezmo. En base a comandos, yo también puedo hacer lo mismo ¿con qué? Con la opción escala, con la tecla S. Por ejemplo, aprieto S más el eje en el que yo quiero que se agrande el volumen o disminuya, en el eje X, digamos. Perfecto. Y solamente moviendo el scroll del ratón ya voy a empezar a mover. S más Y, S más Z. Perfecto. Bueno, eso es lo más básico acerca de lo que llegaría a ser de las transformaciones y la edición más básica. Bueno, chicos, con esto ya se ha alargado un poquito el video. Como yo ya les expliqué en las clases, vamos a ir viendo conmigo un poco más lento en base a lo que el docente está llevando, para que los que no puedan vayan viendo poco a poco, ¿no? Les dije que iba a subir el video. Bueno, esto es lo más básico que podemos hacer. Bueno, vamos a seguir viendo los demás videos. Esto sería hasta ahora y bueno, chao chicos.